El Minuto Legal. Sean todos y todas muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, El Minuto Legal. Mi nombre es Tomás Acevedo, soy abogado de la Gerencia Gremial y en esta oportunidad tengo una gran invitada con ustedes, Verónica Latorre, quien es líder de desarrollo técnico en la Corporación de Desarrollo Tecnológico y que dispuso un espacio en su apretada agenda como para poder hablar de una ley que es bastante interesante y contingente en el rubro de la construcción, la cual es la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor o Ley REP. Verónica, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por el espacio. No hay de qué. La idea es como que podamos conversar sobre la Ley REP y me gustaría partir con una primera pregunta como para contextualizar lo que vamos a hablar y tú pudieras explicarle a los socios y socias en qué consiste este cuerpo normativo. Gracias. Eso es una súper buena pregunta para partir, porque la verdad es que esta ley apareció publicada en el Diario Oficial el 1 de junio del 2016 y es una ley marco, por lo tanto tiene como 3 grandes temas. Un gran tema es gestión de los residuos y establece un montón de cosas respecto de gestión de residuos como tal. Otro gran pilar de la ley es el fomento al reciclaje y otro gran pilar es la responsabilidad extendida del productor. Entonces, lo primero es contextualizar que este concepto de REP o responsabilidad extendida del productor está dentro de un cuerpo normativo, como dices tú, que es mucho más amplio y que de alguna manera sus implicancias en términos de exigencia y de políticas públicas no van a ir solamente por el lado de la responsabilidad extendida del productor, sino que van a tener muchas implicancias y en verdad es transversal para la sociedad chilena. Ahora, tengo entendido, perdona, dale. Solamente como para aclarar que este no es un cuerpo normativo que sea solamente que se supedite al marco regulatorio chileno, sino que también es una ley que se replica en otras legislaciones, como digamos las legislaciones europeas, incluso mirando la canadiense, también contemplan esta ley, ¿no es cierto? Sí. El concepto de responsabilidad extendida del productor, me voy a adelantar un poquito, pero el concepto de responsabilidad extendida del productor es la responsabilidad que tiene un productor respecto del residuo post-consumo. Y en el fondo esto es un modelo que se enmarca dentro de lo que es economía circular, pero es un modelo económico para abordar la problemática de los residuos. Y este concepto o este modelo REP se hace muy adecuado para aplicarlo a ciertos productos y a otros productos no. Ahora, ¿dónde se ha usado antes? Se ha usado en Alemania, se ha usado en los Países Bajos y principalmente desde esos 2 países es que se recogió la experiencia para poder aplicarlo en Chile. Y parte de lo que se hizo en ese proceso, que es anterior al 2016, es, por ejemplo, identificar qué productos iban a ser objeto de responsabilidad extendida al productor y qué otros productos para su adecuada gestión tienen que tener otros modelos. Entonces, este modelo REP, que es una novedad para nosotros, no es una novedad mundial. Este concepto es un modelo económico de gestión de residuos dentro del marco de lo que podemos entender como economía circular y en ese sentido no tiene que ver solamente con la construcción, ¿cierto? Que tiene que ver con otros rubros, además. Con todo, sí. A mí me gustaría también abordar un poco, porque como tú bien decías, te adelantaste respecto a un concepto, y a mí me gustaría poder, a tu juicio, naturalmente, ver qué conceptos es necesario tener en mente, partiendo del concepto de productor y a lo mejor también el concepto de los consumidores. Sí, entonces, enmarcándonos dentro de lo que es la responsabilidad extendida del productor, que como yo decía, es una parte de esta ley. La responsabilidad extendida del productor establece una responsabilidad respecto del residuo postconsumo. Entonces, ya en esa frase de responsabilidad respecto del residuo postconsumo aparecen 2 actores importantes que son los que tú mencionaste. Por una parte están los productores, que son quienes tienen que cumplir con esta responsabilidad, ¿cierto? Y por otra parte están los consumidores. Entonces, pensemos primero en quiénes son los productores. La ley identifica o define como productor al primero que vende en el mercado nacional. Esa es la primera línea. Entonces, el primero que vende en el mercado nacional aparece como productor.
o el primero que vende con marca propia. Por lo tanto, si yo te vendo un producto a ti, tú le pones tu marca, Acevedo y Compañía Limitada, y lo vendes, para efectos de la ley, tú tienes la responsabilidad extendida y no yo. Clarísimo. Y hay un tercer caso que es bien interesante para la industria de la construcción, que es cuando yo hago una importación para mi uso propio. ¿Por qué es interesante para la industria de la construcción? Porque, un ejemplo cualquiera, yo podría tener una empresa constructora chica, ¿cierto? Y en un edificio de oficinas, yo estoy tomando una oficina y convirtiéndola en una consulta dental. Los sillones para esa consulta dental van a venir, por ejemplo, con envases y embalajes, ¿cierto? Y yo lo estoy importando para usarlo yo, porque yo voy a vender el producto, ¿cierto? Entre comillas, el producto, consulta dental o equipamiento, ¿cierto? Entonces, puede pasar que para un caso puntual, una empresa constructora o quizás una inmobiliaria, dependiendo de quién haga la importación, se convierta en productor para efectos de las responsabilidades de la red. Y deba hacerse responsable de los embalajes y, como tú anterior mencionabas, digamos, de los residuos que finalmente quedan de este servicio que es Claro. un poco ajeno, o se pensaría que es ajeno a el rubro de la construcción. Y ¿sabes qué? Tú abordaste un punto muy importante y ahí me gustaría concentrarnos, digamos, de qué manera esta ley se relaciona con el rubro de la construcción y sus servicios conexos, porque tú planteaste un tema que a lo mejor los socios y las socias no lo tenían digamos, en el horizonte. Claro, mira, ¿puedo hacer un poquito de contexto? Por favor. Claro, lo que pasa es que la responsabilidad extendida del productor, si uno piensa en genérico respecto de lo que es responsabilidad de un residuo post-consumo, tú lo podrías aplicar a cualquier cosa que se venda. Pero nuevamente, ese modelo REP no es adecuado para todo tipo de residuos. Entonces, lo primero que hace la ley es definir lo que son los productos prioritarios. Y los productos prioritarios no son nada más, pero nada menos, que todos los productos que tienen asociado responsabilidad del residuo postconsumo, ¿ya? Y ahí hay varios. O sea, por ejemplo, están los neumáticos, que ese fue el primer producto prioritario que empezó a funcionar con un reglamento. Están los envases que tú mencionaste recién, pero también están los electrodomésticos, están las pilas, están las baterías, están los aceites, los lubricantes, y en un futuro, por ejemplo, van a estar los textiles, que son hoy en día un problema súper grave en términos de gestión de residuos para nosotros. Y a nivel mundial. Y a nivel mundial también, desafortunadamente. Entonces, si nos vamos al ejemplo que mencionábamos recién, lo que ocurre es lo siguiente: cuando uno empieza a leer la ley y el reglamento y uno dice el primero que vende con marca nacional, o el primero que vende en el mercado nacional, o el primero que vende con marca propia, uno se imagina una producción permanente. Entonces uno lo asocia a una fábrica o a una industria, ¿cierto? O en el caso de envases y embalaje, uno lo asocia a un supermercado que vende con marca propia un producto que es parecido a uno, por ejemplo, a una bebida, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, como que el ejemplo que se nos viene a la cabeza, que digamos, en ese caso, el que presta ese servicio, el que presta, debería hacerse cargo, pero el caso que tú planteas es bien paradigmático. El que le pone la marca es el productor. Entonces, uno se queda como un poco casado con esa idea, pero también está esta tercera definición, que es quién importa. Y la diferencia entre los dos primeros, el primero que vende o el primero que vende con marca propia, versus el tercero, que es el que importa, que podría, ¿cierto?, impactar a alguna constructora, es que en el tercer caso, un evento te puede convertir en productor. No es que sea tu actividad permanente de años. ¿Te fijas? Entonces, si un evento efectivamente podría convertirte en productor, y eso inmediatamente implica que tú tienes principalmente dos responsabilidades. Una es de declarar, ¿cierto?,
estos productos prioritarios que entraron al mercado por tu gestión e inmediatamente contar con un sistema de gestión que al año siguiente haga una recuperación de esos productos prioritarios en la porción que le toque. ¿Cómo funciona el reglamento en el fondo? El reglamento dice, ok, productos prioritarios. Supongamos el caso de envases y embalaje, que es el que lo hace contingente, porque en el fondo el 16 de septiembre recién empezó o entró en vigencia el reglamento de envases y embalaje. Entonces supongamos que para este mismo caso que yo te decía recién, o que yo importé un porcelanato específico para unos... Pensando en materiales de la construcción. Sí, Sí. estoy pensando en el tercer caso, en el caso que una importación te convierte en productor, ¿cierto? Cierto. Entonces yo importé un porcelanato o importé grifería, ¿cierto? Si esa grifería viene, por ejemplo, con cartón corrugado, con plásticos, que es lo más probable que tenga al menos esas dos materialidades, y durante un año todas mis importaciones en todas las materialidades de envases y embalaje suman más de 300 kilos, inmediatamente yo soy productor. Perfecto. La línea de corte son 300 kilos en total. Por lo tanto, yo tengo que sumar las latas, en el caso domiciliario los vidrios, en el caso domiciliario los tetras, ¿cierto? Cartones y papeles y los plásticos. Y si eso en total, en un año calendario, suman 300 kilos o más, inmediatamente para efectos de la ley REP, yo soy un productor. Y podría ser que eso ocurra, por ejemplo, durante mi gestión en el año 2024 y no vuelva a ocurrir hasta el 2027. Ahora, si yo tengo, supongamos, estos 300 kilos de solamente cartón corrugado, ¿cierto? Y el reglamento me establece una meta de recuperación, ¿cierto? Al año siguiente, supongamos que esa meta de recuperación fuera de 60%, ¿cierto? Entonces, al año siguiente, yo tengo que ser capaz de demostrar a través de mi sistema de gestión que 180 kilos, el 60% de esos Claro. 300, que no fueron a un vertedero y que fueron reciclados o que fueron valorizados de otra manera. En caso contrario de que esa meta no se cumpla, la ley me pienso establece sanciones. Las sanciones son altísimas, son del orden de cientos o miles de unidades tributarias anuales. O sea, es un punto a tomar en consideración. Por supuesto. Ahora, esta ley tiene ciertos principios. El gradualismo es uno de ellos. Por lo tanto, la ley y en su implementación tampoco está considerado que de un minuto para otro, ¿cierto?, esté todo funcionando. Pero sí sería esperable que todos los productores en este momento estén adheridos a algún sistema de gestión. Perfecto. ¿Qué pienso yo ahí? Tú me puedes corregir. Está muy en línea con las metas que se ha propuesto el gobierno en temas de economía circular y de descarbonización, digamos, y propias de la huella de carbono. Además de todo lo que tú dices, además de acuerdos adquiridos por Chile y nuestra pertenencia a la OCDE también implica que tenemos que... Ciertas obligaciones que cumplir. Exactamente, que tenemos que en algún momento, así como en algún momento tenemos que cambiar los estándares de habitabilidad de las viviendas, en algún momento esto tenía que empezar de alguna manera a funcionar. Y que las políticas de Chile están, creo que el primerito es al 2030 y después al 2050 y así sucesivamente. Así sucesivamente, sí. Sucesivamente. Verónica, no me resta más que agradecerte. En verdad ha quedado clarísimo, digamos, los aspectos más principales de esta ley, que también nos invita un poco a estudiarla en profundidad, dado que es un tema muy atingente y también que tiene una relación muy intrínseca con lo que es el cambio climático Sí. y pienso yo también con todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Así que... Sí, ¿puedo agregar algo? Sí, por favor. ¿Sabes lo que pasa? Que una cosa que nos quedó un poco en el tintero, que abordamos tangencialmente, es, yo creo, lo que tiene el mayor impacto a nivel nacional, que tiene que ver con las responsabilidades de los consumidores. Es decir, para que un productor logre recuperar, en el ejemplo, estos 180 kilos de los 300, hay alguien entre medio que tiene que disponibilizar y manejar estos residuos de manera tal que tengan un potencial de reciclaje o de valorización.
Y ahí aparecemos todos. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una oficina de arquitectura o yo soy un proyectista de iluminación o yo soy un proyectista de, no sé, estructuras, por ejemplo, yo voy a tener una oficina que funciona normalmente como cualquier oficina. Para esa oficina, para mi casa, para tu casa, para la oficina que está en un container, en una obra, en cualquier lugar, existe una responsabilidad de segregar esos 5 materialidades de residuos que yo decía recién y disponibilizarlos. Esa responsabilidad existe para todo chileno desde que entró en vigencia el reglamento en el caso de envases y embalaje, que es el último y el que yo creo que tiene el mayor impacto. ¿Te Perfecto. fijas? Es lindo pensar que, digamos, esto depende de todos y todas, como para que se cumplan las metas y también vayamos bajando nuestros estándares de contaminación y de huella de carbono. Sí, Que es un esfuerzo colectivo. un esfuerzo colectivo que Sí, depende de todos y todas. muy lindo. Así que también quisiera agradecer a los socios y socias que nos escuchan habitualmente y dejarlos invitados a un posterior episodio del podcast de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, El Minuto Legal. Así que hasta una nueva entrega. Muchas gracias, Verónica. Gracias a ti. El Minuto Legal.